Hola amigos, hoy vamos a montar y a probar un sistema de comunicaciones que tiene las siguientes cualidades. Nos permitirá enviar audio digital de manera inalámbrica usando este USB 2920 y además vas a practicar varios conceptos básicos de comunicaciones digitales y GNU Radio. Con el USB E310, que es de tipo embebido, pero lo vamos a usar en modo network. Entonces lo que vamos a enviar es este archivo. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues. Ponemos entonces nuestra aplicación, que es simplemente leer ese archivo, enviar la señal a una bocina y hacerla sonar. Entonces es importante conocer la frecuencia muestreo a la cual ha sido grabado ese sonido, y también tenemos aquí varias variables que vamos a utilizar más adelante, como los niveles de cuantificación, el valor pico de la señal del sonido, el número de bits por muestra después de cuantificado, la rata de bits, la constelación que vamos a usar BPSK, el número de puntos de constelación, el número de bits por símbolo, la rata de símbolos, y otra variable simplemente la ventana de tiempo en la cual queremos cuadrar el osciloscopio. Y por aquí tenemos algo que nos permite crear un menú para los instrumentos. Tenemos también acá algunos instrumentos, un osciloscopio y un analizador de espectros. Es importante que estén cuadrados con la frecuencia de muestreo de audio. Entonces corremos. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues, trying to be one thing to one person here that's Vemos opposing que the NAFTA funciona agreement, perfectamente. and then for it, what we call waffling. Vamos a observar aquí el mensaje. En azul es el mensaje transmitido, en rojo el recibido, y aquí tenemos la densidad espectral de potencia. Todo funciona en maravilla. Entonces podemos pasar a la siguiente capa. En esta siguiente capa lo que hemos montado es un cuantificador y un decuantificador, hecho por nosotros mediante un bloque jerárquico. Bueno, estas etiquetas son para conectar allí estos instrumentos. Entonces estamos adicionando unos instrumentos para observar la señal cuantificada. Entonces aquí tenemos dos capas, la capa del mensaje y la capa de cuantificación. En estos puntos se supone que lo mismo que se envía es lo mismo que recibe. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues, trying to be one thing to one person here that's opposing the NAFTA agreement, and then for it, what we call waffling. You can't. Y esta es la señal cuantificada. Funciona muy bien, de modo que montamos ahora la capa PCM, ¿sí? O sea, la capa que permite obtener los bits directamente, ya los bits que vamos a transmitir. También entonces colocamos unos instrumentos para poder ver el resultado de utilizar esa capa. Señal cuantificada, y esta es la señal PCM, que es básicamente los bits que están transmitiendo. Aquí tenemos los bits transmitidos y aquí los que están llegando al receptor. Podemos escuchar que todo funciona perfectamente. Entonces montamos la siguiente capa, que es la capa de modulación. Es esto. Esto representa un modulador BPSK. Lo he puesto de esa manera simplemente para que los estudiantes entiendan que sí pueden crear su propio modulador y no siempre utilizar moduladores de la biblioteca. Y aquí está el demodulador, basado simplemente en un decisor de umbral. Además hemos unido entonces la señal modulada con el demodulador, pero estamos agregando aquí ruido blanco para ver si el demodulador lo soporta. Estos son los instrumentos que hemos agregado. Taking different positions on different issues, trying to be one thing to one person here that Vemos que todo funciona. Aquí
tenemos el mensaje, la cuantificación, PCM, y esto es lo que hemos agregado. Entonces esta es la señal modulada en BPSK banda base. Esta es la constelación transmitida. Esta es la señal BPSK banda base que estamos recibiendo, y esta es la constelación que estamos recibiendo. Todo funciona muy bien, de modo que ahora sí nos vamos a preparar para conectar nuestro USRP. Bueno, ahora pensaríamos que ya estamos listos para retirar estos dos elementos y colocar aquí el USRP Sync y acá el USRP Source, pero no es así. Veamos lo siguiente. Lo que aparece aquí sombreado son los elementos internos del USRP. Entonces tenemos un computador que está enviando la envolvente compleja a través de un cable Ethernet y llega hasta algunos bloques internos de software del USRP, software embebido, pero finalmente llega hasta unos elementos analógicos. Aquí tenemos un conversor de digital a continuo y vemos que ese elemento espera una señal entrante que sea una versión discreta pero de una señal continua, y que la frecuencia de muestreo sea 400 megamuestras por segundo. Ese es el problema, que la señal que estamos enviando nosotros no es una versión discreta de una señal continua. Una señal continua digital es como la que tenemos acá, pero la nuestra solamente tiene una muestra por cada símbolo. Así es la densidad espectral de potencia de una señal digital del mundo real. El ancho de banda es infinito y consecuentemente pues la frecuencia de muestreo sería infinita. Podríamos usar una frecuencia de muestreo finita y entonces el ancho de banda estaría acotado y podríamos enviar un número finito de lóbulos. En todo caso necesitamos tener más de una muestra por símbolo acá para poder obtener esa densidad espectral de potencia. Vamos a lograrlo usando un Zero Order Hall, es decir, un elemento que simplemente repite cada una de las muestras entrantes un número de veces que está programado en esta variable que se llama Samples per Symbol. En este caso vale 4. Agregamos también un multiplicador para adaptar la amplitud del mensaje al rango de amplitudes que acepta el USRP. Esto es para que no vaya a ocurrir algo como esto, que la señal quede sobreamplificada o subamplificada y consecuentemente se pierda parte de la señal en el conversor de digital a continuo. Llevamos esta señal a la parte receptora, donde tenemos un bloque que hace lo contrario a lo que se hizo arriba. Este bloque se encarga de extraer solo una muestra de cada símbolo. Agregamos algunos instrumentos de visualización y vemos que tenemos incluso un analizador de espectros. Corremos. Is this taking different positions on different issues, trying to be one thing to one person here that's opposing the NAFTA agreement? Vemos que funciona. Veamos la señal en el tiempo. Entonces es una señal que parece una señal del mundo real. Es cuadrada, un conversor digital a continuo la reconocería como una señal cuadrada o casi cuadrada y haría bien su papel. En el dominio de las frecuencias vemos la densidad espectral de la señal y vemos que tiene la forma típica. Bueno, y pensaríamos que ahora ya sigue el USRP, pero hay un problema. Observemos, hemos obtenido una rata de muestreo de 352 kilomuestras por segundo. El problema es que el USRP no acepta cualquier frecuencia de muestreo. Por esa razón a esta le hemos llamado frecuencia de muestreo D, que significa deseada, frecuencia de muestreo deseada. Volvamos al interior del USRP. Vemos que este conversor está esperando una señal muestreada a 400 megamuestras por segundo. Nosotros estamos entregando por acá una muestreada a 352 kilomuestras por segundo. Aparentemente no hay problema porque acá hay un bloque interpolador que eleva esa frecuencia de muestreo hasta llegar a los 400 megamuestras por segundo. El problema es que este interpolador tiene un coeficiente de interpolación que obligatoriamente es un número entero, pero además es un número igual a 2 a la m, donde m es un entero positivo. Entonces queremos conectar ya el USRP acá, pero tenemos el siguiente problema. La frecuencia de muestreo que da según nuestros cálculos es esta. La frecuencia de muestreo que maneja el USRP internamente es esta.
Entonces el interpolador debería tener este coeficiente de interpolación, pero ese coeficiente debe ser un número 2 a la m. Entonces hallamos ese número y lo redondeamos hacia abajo. De esa manera, entonces podemos obtener el verdadero coeficiente de interpolación que él va a utilizar. Y de esa manera podemos obtener la frecuencia de muestreo para la señal que vamos a entregarle al USRP. La cuestión es que con el receptor del USRP también pasa lo mismo. Llega una señal continua, la pasa a banda base, pero luego la muestrea, y ese muestreo que él usa internamente es de 100 megas muestras por segundo. Mientras que nosotros estamos esperando una frecuencia de muestreo de 352 kilomuestras por segundo. Entonces aquí pues ya se habla de un coeficiente de decimación. Esta es la frecuencia de muestreo que usa el USRP internamente. Este es el coeficiente de decimación deseado. Este es m, y este sería el coeficiente de decimación, que sería 2 a la m. Y finalmente entonces obtenemos la frecuencia de muestreo de la señal que nos entrega el USRP, y vemos que es la misma que necesita el USRP en transmisión. Entonces podríamos decir que esto que hemos obtenido, que es el sample rate, es la frecuencia de muestreo para configurar el USRP tanto en transmisión como en recepción. Entonces debemos colocar aquí un elemento que me traduzca una frecuencia de muestreo a otra frecuencia de muestreo. Ese elemento es el Rational Resampler. Entonces a él le indicamos cuál es la frecuencia de muestreo que tenemos a la entrada, cuál es la que deseamos a la salida. Entonces llevamos la señal del Rational Resampler al receptor, donde hay otro Rational Resampler que hace el proceso inverso. Traduce la frecuencia de muestreo que nos entrega el USRP a la frecuencia de muestreo deseada. Hemos incluido también otro bloque que nos sirve para realizar ajustes de señal, pero bueno, eso se entiende solo cuando veamos que el canal nos puede desfigurar un poco nuestra señal y que entonces hay que realizar esos ajustes. Agregamos algunos instrumentos para poder observar esta señal que estamos entregando al USRP Sync y la que el USRP Source nos entrega. Esos son estos instrumentos. Corremos. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues, trying to be one thing to one person here that's opposing the NAFTA agreement and then for it, what we call waffling. Vemos que funciona muy bien. Esta es la señal que estamos enviando. Ya cuando la señal pasa por el Rational Resampler, toma una forma un poco más cercana al mundo real, y obviamente cuando nos llega pues también es una señal del mundo real, del mundo físico. La densidad espectral de potencia es la típica para una señal digital. Aquí, esto que vemos acá es por el efecto de sobremuestreo que hemos incluido. Vamos a agregar aquí un poco de ruido para ver un resultado un poco más realista. Suena muy bien. Acabé de hacer un ajuste aquí porque al demodulador no le estaba llegando exactamente la constelación que es. Entonces acá hay varios ajustes que se entienden solamente cuando se estudia el canal. Aquí en el tiempo tenemos la envolvente compleja de la señal modulada, aquí la que resulta de aplicar el Rational Resampler y aquí la que nos llega con ruido. En el espectro tenemos la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja que hemos generado, la densidad espectral de potencia cuando esa señal pasa por el Rational Resampler y la que nos llega con ruido. Ahora sí, definitivamente podemos decir que lo único que falta es dar esto y colocar aquí el USRP Sync y acá el USRP Source. Eso es lo que tenemos acá. Entonces debemos definir una frecuencia de la portadora y también es recomendable tener unas variables para controlar la ganancia en el transmisor y la ganancia en el receptor. Es decir, una manera de controlar este amplificador y este amplificador.
corremos el flujograma. Entonces estamos escuchando ruido. Escuchamos ruido, pero no nos asustemos. Falta sintonizar algunas cosas. Por ejemplo, la constelación está saliendo volteada. Podemos amplificarla un poco. Y además también entonces tenemos que cuadrar el ángulo de la constelación. Y además el retardo de los símbolos. Ya estamos recibiendo la señal correctamente. Perfecto. Veamos la señal en el tiempo. Bueno, para recrear ruido blanco lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a atenuar fuertemente la señal que estamos enviando, la señal transmitida. Eso nos obliga a amplificar la señal recibida, pero ya la va a amplificar con ruido blanco. I'm not interested in his character. I want to change the character of the presidency. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues, trying to be one thing to one person here. I'm not interested in his character. I want to change the character of the presidency. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues, trying to be one thing to one person here that's opposing the NAFTA agreement and then for it. But we go into the Waffle House, you got to say what you're for. The Washington Post ran a long editorial today saying they couldn't believe Mr. Bush was making character an issue, and they said he was the greatest, quote, political comedian for changing his position of all time. Now, I don't want to get into that. Wait a minute. Let's don't, you don't have to believe. Veamos el espectro transmitido. Este es el espectro que entra también al USRP y este es el que llega. Bueno, vamos a realizar ahora la práctica usando un USRP E310. Aquí tenemos nuestro portátil conectado a través del cable Ethernet con el USRP E310, que es de tipo embebido, pero lo vamos a usar en modo network. Aquí tenemos las conexiones. Por ahora vamos a cablear el transmisor con el receptor, luego usaremos antenas. You don't have to believe that. I'm not interested in his character. I want to change the character of the presidency. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues. To believe that? I'm not interested in his character. I want to change the character of the presidency. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues, trying to be one thing to one person here that's opposing the NAFTA agreement, and then for it, what we call war. Saying they couldn't believe Mr. Bush was making character an issue, and they said he was the greatest, quote, political chameleon for changing his positions of all time. Now, I don't want to get into that. Washington opposing the NAFTA agreement, and then for it, what we call waffling. You can't turn the White House into the Waffle House. You got to say what you're for. The Washington Post ran a long editorial today saying they couldn't believe Mr. Bush was making character an issue, and they said he was the greatest, quote, political chameleon for changing his positions of all time. Now, I don't want to get into that. Wait a minute. Let's don't, you don't have to believe that. I'm not interested in his character. I want to... Bueno, ahora vamos a hacer el experimento, pero sin usar antena. Entonces, solamente con este cable vamos a recibir la señal.
opposing the NAFTA agreement and the presidency. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues, trying to be one thing to one person here that's opposing the NAFTA agreement and then for it, what we call waffling, trying to be one thing to one positions of all time. Now, I don't want to get into that. Wait a minute. Let's don't, you don't have to believe that. I'm an issue, and they said he was the greatest, quote, political chameleon for changing his positions of all time. Now, I don't want to get into that. Wait a minute. Let's don't, you don't have to believe that. I'm not interested in his character. I want to change the character of the presidency. Quote, political chameleon for changing his positions of all time. Now, I don't want to get into that. Wait a minute. Let's don't, you don't have to believe that. I'm not interested. Bueno, vamos a realizar la experimentación ahora, pero con dos antenas. Las tenemos. Change the character of the presidency. The big argument I have with the governor on this is this taking different positions on different issues. Quote, political chameleon for changing his positions of all time. Now, I don't want to get into that. Wait a minute. Let's don't, you don't have to believe that. Oh, waffling. You can't turn the White House into the Waffle House. You got to say what you're for. The Washington Post ran a long editorial today saying they couldn't believe Mr. Bush was making character an issue, and they said he was the greatest, quote, political chameleon for changing his positions of all time. Now, I don't want to get into that. Wait a minute. Let's don't, you don't have to believe that. I'm not interested in his character. I want to change the character of the presidency.